Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Próximo domingo, 14 ordinario, ciclo C, San Lucas. Lectura de San Lucas capítulo 10 del 1 al 12 y del 17 al 20. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y allí hay gente amante de la paz. El deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en la ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que en esta ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a toda la fuerza del enemigo. Y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del Antiguo Testamento es de Isaías capítulo 66 del 10 al 14. Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman, alégrense de su alegría todos los que por ella llevan luto, para que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria, porque dice el Señor: yo haré correr la paz sobre ella como un río y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Como niños serán llevados en los regazos y acariciados sobre sus rodillas como un hijo a quien su madre consuela, así los consolaré yo. En Jerusalén serán ustedes consolados. Al ver esto se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado, y los siervos del Señor conocerán su poder. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 6 del 14 al 18. Hermanos, no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo, porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o no, sino el ser una nueva criatura. Para todos los que vivan conforme a esta norma y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios. De ahora en adelante, que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, así sea. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio del próximo domingo, el Evangelio de Lucas, continuamos con el tercer año litúrgico, del capítulo 10 del 1 al 12, del 17 al 20. Nos está haciendo el Señor una indicación. Nos menciona aquí que designa a 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Esta es una invitación para que todos hagamos lo mismo, vayamos a llevar la palabra de Dios a los demás, a predicarla, no solamente la palabra, sino también las obras de caridad que mucha gente necesita de nosotros. Recuerda que la verdadera personalidad de un buen cristiano es el comportamiento que tú puedas tener con referencia a la palabra de Dios, y que se la lleves a los demás y con acciones. Eso es lo que te está invitando el Señor aquí, al renombrarnos, al recordarnos que Él en una ocasión mandó a 72 discípulos delante de Él a todos los pueblos y lugares, porque nuestro Señor pensaba ir
a esos lugares y primero los iba a preparar a esa gente, a esas personas con la palabra del Señor, para que cuando llegara nuestro Señor Jesucristo tuvieran conocimiento. Entonces es muy importante que te des cuenta que para que una persona conozca, ame y sirva a Dios, necesitas tú invitarle, necesitas tú ofrecerle, darle obras de caridad, asistirlo, para que el Señor verdaderamente esté ahí con ellos y pueda el Señor ayudarles completamente. Somos unos trabajadores del Señor, somos unos instrumentos del Señor, por lo tanto nos menciona que debemos de hacer nuestro trabajo con los dones del Espíritu Santo. Y aquí nos menciona que los manda de dos en dos. Recuerda que el número 70 es la madurez total, es el número 7, que es el cumplimiento total, es la perfección, el número 7. Entonces veamos pues que seguido del número 2, en donde vamos los trabajadores, los labradores, vamos haciendo el trabajo que el Señor nos ha dispuesto a cada uno de nosotros, que nos ha regalado esa gran oportunidad de ponernos a trabajar para hacerles bien a los demás. Dice aquí que la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Pues sí, porque hay muchísima gente a la que hay que ayudar, hay muchísima gente a la que hay que enseñarle la palabra de Dios. No solamente la aprendes y te la quedas tú o tu familia, se lo tiene que hacer ver a uno hacia las personas que están alejadas del Señor. En la actualidad hay mucho conocimiento de la palabra del Señor, pero hay muchas actitudes equívocas, hay muchos comportamientos erróneos dentro de la Iglesia Católica como en las demás iglesias. Entonces debemos tener mucho cuidado de no caer en esas costumbres erróneas, en esas tradiciones que muchas veces nada más son puras tradiciones que no tienen ni base firme para poder sustentar lo que se está llevando a cabo. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque de lo contrario vamos a caer nosotros también en errores y entonces no enseñaríamos bien, no predicaríamos correctamente. Aquí nos hace una indicación y les hace una indicación a esa gente. Les dice: rueguen por tanto al dueño de la mies. Hay que hacer ruegos. ¿Quién es el dueño de la mies? Nuestro Padre Dios. Hay que hacer oración, hay que pedirle a Él. Dice que envíe trabajadores a sus campos. Hay que pedirle al Señor, siempre hay que estar haciendo oración para que siempre existan personas que lleven la palabra de Dios y que hagan las obras de caridad a las demás personas. Nos hemos dado cuenta de que la Iglesia Católica ha bajado mucho la asistencia de presbíteros, de seminaristas que quieran dedicarse, personas que quieran dedicarse a la predicación, a la enseñanza. ¿Por qué? Porque en todas las iglesias y pues en este caso en la Iglesia Católica, desafortunadamente empezamos a tener el indicio de tener nuestros 5 sentidos más puestos en las cosas mundanas y terrenales que en las cosas del Señor, y desgraciadamente o desafortunadamente muchos presbíteros también caen en esos errores de vivir de una manera terrenal y corporal, materialmente. Entonces empiezan a llevar a cabo su ministerio, pero de una forma muy mundana. Parece que están haciendo como negocio de la palabra de Dios. Hacen negocio de los sacramentos, de la misa, te cobran la misa según como quieras la misa. Vas a mandar a decir una misa que es la repetición del sacrificio de Cristo en el Calvario, en donde estás pidiendo y haciendo una acción de gracias, y el sacerdote te pone un precio determinado por hacer ese tipo de evento religioso o ministerial. ¿Por qué? Es lo que no debemos de nosotros pues aceptar. Muchas veces las personas van a una iglesia en donde la iglesia es bastante lujosa, y pues a una misa de acción de gracias, pues ahí te la han de estar cobrando como en 1,000 pesos. Pero si tú vas a una capilla en una colonia pues de gente de poco dinero, pues te van a cobrar 100 o 200 pesos por la misa. Una misa el día de la semana, puede ser el día viernes, el jueves, el miércoles, pero si tú ya la quieres sábado y domingo, pues te sale más cara. Te ponen un precio como si estuvieran vendiendo algo. Esto quiere o está reflejando que en realidad están usando la palabra del Señor para hacer una negociación. Y en todas las iglesias existen tipos de esta situación en la que se encuentran
líderes, pastores, en que hacen negocio con la palabra del Señor. Muchos pues se detienen a hacerlo porque saben que eso está mal, eso está erróneo. Pero dentro de nuestra iglesia católica desafortunadamente todo te cobran. ¿Quieres un bautismo? Te cobran. ¿Quieres una confirmación? Te cobran. ¿Quieres una comunión? Una primera comunión para tus hijos, te cobran. ¿Quieres una misa de acción de gracias? Una misa de difunto, te cobran. ¿Quieres una misa para una conmemoración? Te cobran, ya sea una salida de escuela o etcétera, etcétera. Y vas a llevar a cabo una bendición de tu casa, de tu coche, de tu terreno, de tu empresa, de tu trabajo, de tu mercancía, pues te cobran. Pareciera que te están cobrando, te están vendiendo las acciones del Señor, y pues desafortunadamente no parece, sino así es. Esto es muy importante que lo tengas tú en cuenta, porque en realidad volvemos a caer en ese error muy grande de estar viviendo de una forma corporal con nuestros 5 sentidos. Y aquí nos dice que pues le pidamos a Dios, le roguemos a Dios de que envíe muchos trabajadores, porque la verdad hay mucha gente necesitada, a la cual cuando está en la actualidad mal informada, pues reniegan del Señor, creen que todas esas cosas que hace la Iglesia Católica o otras iglesias equivocadamente, piensan que en Dios entonces eso lo está permitiendo, y desafortunadamente le están dando una mala imagen a la palabra de Dios, le están dando una mala personalidad a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y ¿quiénes debemos de darle una buena imagen, una buena referencia, una buena personalidad? Nosotros, porque al final de cuentas nosotros que conocemos, amamos y servimos a Dios, somos la verdadera iglesia de Cristo. Las iglesias físicas construidas como capillas, como parroquias, como catedrales, como basílicas, pues son los lugares en donde la gente se reúne, como tú ya sabes, a llevar a cabo ese ministerio o esa oración. Pero en realidad quien debe de llevar a cabo la palabra, la obra de la evangelización, pues somos todos nosotros. Y pues es importante que tú esto lo tengas en cuenta, porque si no, entonces estarías también haciendo lo mismo que hacen nuestros presbíteros, estar haciendo cosas equívocas y que pues en realidad no estás haciendo las cosas conforme a lo que Dios te pide. Y bueno, ¿qué nos sigue diciendo la lectura de Lucas? Dice, aparte de que le rueguen, dice, pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. Muy claramente nos está mencionando que la tarea es difícil, no es sencilla, es muy difícil evangelizar. Nos ha pasado con nuestra propia familia, con nuestros propios amigos, con la gente con la que convivimos. Al comportarnos de una manera doctrinal, de una manera cristiana, nos empiezan a ver de mala forma. Nosotros debemos de ser siempre honestos y llevar a cabo algo muy importante. El que es el ejemplo a seguir no es ningún sacerdote. El ejemplo a seguir es Cristo. El ejemplo a seguir es nuestra Santísima Madre. No es nadie más, porque muchas veces dicen, es que la Iglesia Católica es la verdadera. No pongamos a la Iglesia Católica como ejemplo, porque nos van a echar abajo esa indicación que nosotros estamos dando, porque la Iglesia Católica tiene muchos errores como todas las demás iglesias. Estoy hablando de la Iglesia Católica para no estar hablando de otras iglesias porque no me corresponde. También decimos nosotros, es que es muy importante que tú creas en las apariciones de nuestra Santísima Madre, que tú hagas caso y que reces el rosario. Pero si nosotros no les informamos y no les decimos verdaderamente las cosas conforme a lo que está escrito en la Sagrada Escritura, pues desafortunadamente tampoco lo van a aceptar. Estamos viviendo en una época que hay mucha incredulidad, hay mucho alejamiento de las personas en las cosas del Señor, ya no tienen temor a Dios, y se está acabando la moral, se están alejando demasiado y están viviendo más en las cosas mundanas. Y no solamente en las cosas mundanas, ojalá y nada más fuera así, están viviendo en las cosas pecaminosas. ¿Por qué? Porque es lo que les está dando en su tiempo y en su forma una satisfacción. ¿Cuánta gente se dedica a la violencia, a la agresividad? No quiero mencionar todas las cosas que hay en la actualidad que son agresivas y de delincuencia, de delito, no solamente con el cuerpo, sino también con el espíritu. Entonces,
pues tengamos cuidado nosotros de evangelizar y digamos que el único ejemplo a seguir es Cristo y nuestra Santísima Madre, y lo podemos nosotros confrontar con las Sagradas Escrituras. Entonces les dice que nos va a mandar como corderos entre lobos, porque pues va a estar muy difícil nuestra situación cuando lleves la palabra del Señor. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, les dice a aquella gente, y no se detengan a saludar a nadie por el camino, porque te distraes. Debes de confiar en Dios, de que Él te va a hacer ver lo que tienes tú que realizar. Él es el que te va a poner las cosas a tu alcance. No debes de ponerte a preocupar de que, bueno, yo cómo voy a hablar, yo cómo voy a evangelizar, yo cómo le voy a decir, cómo le voy a explicar, porque aquí el que habla, el que dice, el que explica, el que lleva la ayuda es nuestro Padre Dios. Por medio de nosotros, acuérdate que somos instrumentos, solamente tú debes de colaborar, ese es tu trabajo. Por lo tanto, pues no te debes de preocupar por otras cosas mundanas y terrenales. Muchas veces nosotros estamos muy preocupados por el dinero para la casa, por el trabajo que no tenemos, por la comida, por las cosas, por las medicinas, y si le pedimos a Dios que nos dé todo esto, pues nos va a buscar una forma de que podamos obtener nosotros los beneficios para cubrir todos esos menesteres que acabo de mencionar. Pero si estamos nosotros con poca fe y creemos que nosotros por nuestras propias fuerzas podemos lograr obtener todas esas necesidades y que las vamos a poder cubrir porque somos capaces, pues estamos en un error, porque aquí el que nos puede ayudar plenamente es nuestro Padre Dios. Y bueno, pues aquí nos dice que no nos detengamos ni en el camino, no hay que tener ninguna distracción, porque tenemos distracciones con nuestro trabajo, para amar y conocer a Dios, tenemos distracciones con nuestra familia, con nuestros gozos, y digo gozos porque pues planeamos ir a cenar, planeamos ir a pasear, planeamos ir a ver una buena película, una buena obra de teatro, planeamos ir a visitar a nuestros compadres, hacer la asistencia en una reunión, en una festividad, y hacemos a un lado lo principal, que es las cosas del Señor, la doctrina, el conocimiento de la palabra, y preferimos ir a una fiesta que ir a hacer una obra de caridad con un enfermo. Tenemos una fiesta, una reunión, pero también sabemos que tenemos por ahí conocimiento, o siempre hay alguien que está enfermo, que está necesitado, algún huérfano, alguna viuda, algunos ancianos, y que les debemos asistir, pues nosotros preferimos ir a la fiesta. Y siempre aquí en México pues tenemos la costumbre de que las fiestas son los viernes y los sábados y posiblemente los domingos, el fin de semana que no trabajamos, y tenemos todo el día y no podemos lograr hacer una obra de caridad, y mucho menos dejar de ir a esa reunión, a esa gran fiesta, en donde me voy a poner los trapos más hermosos que tenemos, los más caros que tenemos, para irlos a presumir, que ir a hacer una obra de caridad a una persona, como les acabo de mencionar, alguna necesidad que tiene alguien. Pero bueno, pues aquí nos está diciendo que no hay que distraernos, no nos debemos de distraer en el camino. Dice, ni saludar, ni eso. Y nos menciona aquí que a los 72, cuando los mandó, dice, cuando entren en una casa digan que la paz reina en esta casa. ¿Quién es la paz? La paz es el Espíritu Santo. Por eso siempre cuando llevamos la palabra del Señor, tratamos de hacer oración al Espíritu Santo para que reine nuestro Santo Padre, reine en ese hogar, el Espíritu Santo habite en ese lugar. Recuerda que estamos viviendo la época del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene dones, los dones los tienes tú, los recibiste desde tu bautismo. No necesitas estarte bautizando en todas las iglesias en donde tú entres, en todas las iglesias a donde tú te cambies, porque muchas personas hacen eso. Son católicos, se cambian de religión, se van con los testigos de Jehová, o se van con los mormones, o se van con los evangélicos, se van con los cristianos, o se van con alguna otra religión, y llegan ahí a la edad que tienes y te bautizan, porque dicen el bautismo que recibiste estaba mal hecho. Como si fuese un motor de un coche, lo fabricaron mal, y entonces pues no, aquí te vamos a fabricar bien, ¿verdad? El Espíritu Santo ya llegó a toda la humanidad desde Pentecostés. Recuerda que Pentecostés significa pente, 50, costés, cosecha, 50 cosechas, y los que no saben de esto, pues quiero informarles que Pentecostés es una fiesta que se celebra
cuando vino el Espíritu Santo al mundo. ¿Cuándo vino ese Espíritu Santo al mundo? Vino 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo resucitó en domingo. Muere en viernes, un día, sábado 2 días y domingo 3 días. Y pasan 50 días y el Espíritu Santo viene en forma de lenguas de fuego y se posesionó sobre toda la gente que estaba reunida esperando esa gran gracia de que llegara el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, aparte de ellos, pues llegó a toda la humanidad. Por eso es que estés o no estés bautizado, el Espíritu Santo ya habita en nosotros. Cuando lo haces en una iglesia, lo haces de una manera institucional o sacramental, como lo decimos nosotros los católicos. Y también nos menciona aquí, y si allí hay gente amante de la paz, o sea, amante del Espíritu Santo, el deseo del Espíritu Santo, el deseo de paz, se cumplirá. Y si no se cumplirá, si esa gente pues no reina la paz, no reina en ellos el Espíritu Santo, pues no van a tener esa gran situación de tener al Espíritu Santo con ellos. Y nos menciona aquí que les dijo a los 72 discípulos, que es como si nos dijera a nosotros cuando llevamos la palabra de Dios a los demás: quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan. Si les ofrecen algo, si les regalan algo, no lo desprecien. No es un pago, es una como gratitud de las personas. Así les dijo a ellos. En nuestra actualidad, pues también muchas veces nos dan alguna gratificación, no económica ni material, pero sí de satisfacción, de amistad, de amor, de cariño, de paz, de tranquilidad. No anden de casa en casa, nos menciona aquí. El trabajador tiene derecho a un salario, no anden de casa en casa. Esto quiere decir que no estén ustedes metiéndose en un lugar, metiéndose en otro lugar, metiéndose en otro lugar, porque en realidad al lugar que vayan es a donde ustedes deben de llevar la palabra de Dios íntegra. Porque si andan ustedes, como dice vulgarmente, del tingo al tango, pues no van a hacer bien las cosas. Entonces, hacer las cosas correctamente en un lugar específico. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Les vuelvo a repetir eso. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya habita en nosotros. Ese es el reino de Dios. Para los que no saben qué es el reino de Dios, pues el reino de Dios es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya está aquí con nosotros, vive con nosotros. Y dirán ustedes: bueno, es que yo estaba pensando que el reino de Dios es un lugar así como un castillo, con unos campos muy bonitos, con unos sirvientes, y ahí vamos a llegar nosotros al reino de Dios. El reino de Dios es el Espíritu Santo y ya habita en nosotros, y lo tenemos desde nuestro bautismo. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado de los pies, no lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. Muy claramente dice que van a encontrar, o vamos a encontrar, gente que no acepta a Dios. Entonces, pues decirle: bueno, pues gracias por verme, porque no me hiciste nada, pero pues me retiro. Yo te traía la paz, te traía el reino de Dios, te traía el Espíritu Santo. No lo quieras aceptar, tú tienes la libertad de aceptarlo. O sea, esto quiere decir que no lo debemos de imponer. Por lo tanto, nosotros no debemos de imponer nada, porque nuestro Señor no nos impuso nada. A todos nos los ha regalado de una manera cordial, no de mandato. Bueno, y nos menciona aquí: de todos modos sepan que el reino de Dios está cerca. De todas maneras, pues al estar con ellos, decirles: bueno, el reino de Dios, el Espíritu Santo está con ustedes. Y ustedes saben, como ahorita posiblemente muchos que escuchan esto pues dirán: pues yo la verdad me aburro con estas pláticas, no me gustan, no me interesan y ya no las quiero escuchar. Y bueno, pues tienen su libertad para hacerlo o no aceptarlo. Eso no tiene nada que ver con nosotros. En realidad nosotros solamente estamos llevando la palabra del Señor. Y dice aquí: yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Pues sí, porque si estás lejos del Señor, pues no tienes toda la fortuna que el Señor te da. No vas a recibir toda la felicidad que el Señor quiere que tengas. Es como si tú estuvieras renunciando a una riqueza. ¿A poco la gente en la actualidad se saca la lotería y dice: no la quiero, no voy a cambiar mi billete de la lotería y lo voy a romper? O sea, es lo mismo con las cosas del Señor, ¿sí? Pero si hay gente así testaruda que dice: no me interesa, no. Y entonces, pues bueno, esa gente ya
su acción, viene su reacción, ¿sí? Y aquí nos menciona, los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dicen a Jesucristo, ya cuando regresan, dice, vi a Satanás caer, dice aquí, el Señor hasta, le dicen, Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Los estaban muy contentos porque sintieron que con la palabra del Señor, hasta el maligno, hasta el mal, estaba bajo sus indicaciones, pero no eran las indicaciones de ellos, y no son las indicaciones de nosotros, es de la palabra del Señor, es la doctrina de Cristo. Sí, el maligno se disuelve, el maligno queda destruido, queda acabado, porque nuestro Padre Dios lo ha vencido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues tengamos nosotros muy en cuenta que si nosotros llevamos la palabra de Dios como el Señor quiere, el mal, el pecado, pues se acaba. Pero no es porque nosotros seamos muy poderosos, somos instrumentos, somos como un cable, nada más transmitimos la energía, no hacemos otra cosa, nosotros no somos los poderosos, ¿sí? Entonces, es lo mismo como vemos a todos los grandes personajes, los santos. Muchos de nosotros pensamos que ellos tienen poder y por eso pensamos que hacen milagros, ¿no? Ellos son como cables, nada más conducen la energía, conducen, la palabra es conducen el beneficio que Dios Padre nos da a nosotros por medio de ellos. Pero el que hace los milagros, el que es el Todopoderoso, es nuestro Padre Dios. Y bueno, aquí nos contesta, bueno, dice el Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesucristo les dice, vi a Satanás caer del cielo como el rayo. Bueno, es una manera muy pintoresca, al decir que vio a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿verdad? Quiere dar a entender que sintió nuestro Señor Jesucristo que el maligno tenía decadencia, que aflaqueaba y era destruido. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones. Quiere decir que el Señor, con la palabra que nos enseña, que nos brinda, nos da oportunidad de poder acabar con los males. Acuérdense que los dones del Espíritu Santo son muchos. Hay gente que tiene el don de curación, hay gente que tiene el don de la caridad, hay gente que tiene el don de la ciencia. Entonces, y cuando se aplican estos dones hacia las personas y hacemos un bien, pues estamos aplastando esos escorpiones, esas serpientes. Menciono estos dos animales porque son ponzoñosos, no porque sean malignos ni malditos, ¿no? Son dos ejemplos de dos animales que cuando te pican, pues te matan. Entonces el pecado te pica y te mata. Entonces como un escorpión, como una serpiente venenosa, cuando hay pecado y te está envolviendo en tu vida, ¿sí? Y te está destruyendo. Entonces nosotros tenemos la forma, al conocer la palabra de Dios, amarla y servirla, tenemos la forma de quitarnos eso de encima, de poder curar, ¿sí? Y poder aplastar esos pecados. Pero no son los animales, es un ejemplo, lo acabo de reiterar ahorita. Entonces nos menciona aquí, para vencer toda la fuerza del enemigo, así nos dice, para vencer toda y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten, alégrense. No hay que alegrarnos porque las cosas salen como Dios quiere que salgan, porque muchas veces decimos, ay, y estoy muy contento porque las cosas salieron gracias a Dios. No, aquí nos dice, alégrense más bien que sus nombres están escritos en el cielo. Esto quiere darnos a entender de que, pues, en el momento que tú estás escuchando esto, en el momento que tú estás bautizado, en el momento que te estás dando cuenta que tienes los dones del Espíritu Santo y de que te has puesto a trabajar o que te vas a poner a trabajar, lo más que puedes tener de alegría es de que el Señor te ha tomado en cuenta, de que el Señor está contigo y de que Él es el que te está ayudando para que tú hagas lo que tienes que hacer. Y eso es lo que debes de estar alegre, de que somos parte del Señor. Recuerda que no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y la fe son obras. Con una sola palabra tuya bastará para sanar mi alma. Le decimos al Señor en la liturgia de la misa, ¿verdad? Nosotros los católicos decimos esas liturgias, esas réplicas de la palabra del Señor que están escritas en la Sagrada Escritura. Pasemos a la lectura del Antiguo Testamento para que tengan ustedes también la información. Y nos dice
el libro de Isaías 66, del 10 al 14, dice, alégrense con Jerusalén, hay que estar contentos, gocen con ella todos los que la aman, alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto. Hay que alegrarnos de las cosas del Señor, ¿sí? De todo lo que nos da, para que se alimenten de sus pechos. Alimentarnos de los pechos es alimentarnos de la palabra de Dios. Se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria. Si nosotros estamos con el Señor, pues nada nos falta. Acuérdate que todas las cosas mundanas y terrenales pues se nos van a dar por añadidura si estamos nosotros con el Señor. No te preocupes por las cosas. Hay gente que tiene mucho dinero, dirán ustedes, pues tiene mucho dinero precisamente porque es la única manera de poderse acercar al Señor. Hay gente que no tendrá mucho dinero y está muy cerca del Señor. Entonces, pues lo que tú tienes, lo tienes porque es la forma, la única forma en la que tú puedes acercarte al Señor. Entonces debes estar tú alegre y contento por la abundancia que te da la gloria del Señor. Porque dice el Señor, yo haré correr la paz sobre ella como un río y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Y bueno, eso se cumplió cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Fue un río, ¿verdad? Muy potente que corrió y que nos trajo paz. Como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas como un hijo a quien su madre consuela. Así el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. Así los consolaré yo, nos dice nuestro Padre Dios. En Jerusalén serán ustedes consolados. Jerusalén no es solamente una ciudad, Jerusalén es toda la nación del mundo entero cuando nosotros verdaderamente amamos al Señor. Al ver esto se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado. Se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado. ¿Cómo que van a los huesos a florecer? Pues sí, así, al ver esto se alegrará su corazón. Nuestro corazón debe estar siempre alegre por ver todas las cosas grandiosas que el Señor nos da día a día. Recuerda que tienes que vivir el día como si fuera el último de tu vida. Y ofréceselo al Señor y dale gracias al Señor y bendito sea el Señor por siempre. Y sus huesos florecerán como un prado. Y los siervos del Señor conocerán su poder. Entonces, muy claramente nos dice que todos aquellos que somos siervos, que son siervos, los que queremos practicar, llevar a cabo nuestras obras de misericordia a los demás, pues el Señor nos va a dar a conocer su poder. Y nos daremos cuenta que el Señor nos asiste continuamente. En la lectura de Pablo a los Gálatas capítulo 6, del 14 al 18, nos dice Pablo a cada uno de nosotros. Esto ya es más implícito para nosotros, Quiero que ustedes lo denoten porque ya lo tienen ustedes un poquito más cercano a nuestro corazón. Dice Pablo, no permita a Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no nos vamos a dar, ay, que mira, que yo, que voy a misa, me confieso, comulgo, rezo el rosario, hago las horas litúrgicas, voy a la hora santa, ¿sí? Pertenezco al grupo de oración de la parroquia, hago y deshago, pero si tú verdaderamente estás haciendo obras de caridad, pues no te vas a glorificar o gloriar por eso, ¿verdad? No te vas a pasar a decir, no, si no fuera por mí, ese enfermo no hubiera salido adelante, si no hubiera sido por mí, esos ancianos no comen hoy, si no hubiera sido por mí, esos niños no están alegres. No debemos nosotros de alegrarnos de esas cosas, nos debemos de alegrar de que estamos considerados en las páginas de nuestro Padre Dios de la eternidad, como lo dijo en el Evangelio. Y nos menciona aquí, porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o no, eso se lo dice a los judíos, porque los judíos pues se circuncidan, y el que no está circuncidado es como si no estuviera con el Señor, es como si estuviera alejado del Señor. Y todos se circuncidan, pero eso no tiene nada que ver, eso fue una forma, ¿sí?, de conexión que existió en el Antiguo Testamento para el pueblo judío. Para nosotros, no importa si está circuncidado o no, hablando de los varones, porque pues las mujeres cómo se van a circuncidar, ¿verdad? Su sexualidad es diferente, si sus órganos sexuales son diferentes a los nuestros, los varones, y bueno, pues aquí nos damos cuenta que las tradiciones y las costumbres muchas veces nos hacen que nos alejemos de las cosas del Señor. Y lo más importante nos menciona aquí, sea el estar circuncidado o no, sino el ser una nueva criatura. Una nueva criatura es de que tú cambies tu manera de ser a una buena
buena persona. Y ser una buena persona es conocer, amar y servir a Dios. O sea, ponerte a hacer las cosas que te corresponden con los dones del Espíritu Santo. Poner en práctica las virtudes que tienes, las habilidades que tienes. Eso es, pero para ayudar a los demás. Muy claramente. Para todos los que vivan conforme a esta forma y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios. Es lo que nos ofrece Pablo, es lo que nos ofrece él o lo que nos ofrece Dios a nosotros. Si nosotros estamos bien con Dios, pues la paz va a reinar en nosotros y vamos a tener misericordia de Dios. De ahora en adelante, que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Sí, vamos a tener dificultades al predicar la palabra de Dios, al comportarnos como Dios manda, pero pues no importa, esos sufrimientos son antojables, los debemos de disfrutar en vez de sentir situaciones de dolor. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia es el Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros, que esté con ustedes, es que siempre el Espíritu Santo está con nosotros y dice, y termina la lectura diciendo amén, que quisiera así sea. El Espíritu Santo vive en nosotros y es el deseo que todos nosotros debemos de tener con todos, que el Espíritu Santo viva en cada una de las personas, y de tantas personas que son malas, de tantas personas que se dedican a la delincuencia, de tantas personas que se dedican a la maldad, a la destrucción, también tienen el Espíritu Santo. Pidámosle a Dios para que todas esas personas recapaciten y que el Espíritu Santo se encienda en ellos y cambien y se conviertan, porque sí se puede. Hasta el más malo, el Espíritu Santo está ahí con él, pero él lo ha hecho a un lado. Y el Espíritu Santo vive en él y él es el único que puede salir adelante para hacerle a un lado esa maldad a ese hombre. El Espíritu Santo es el Todopoderoso y pidámosle a Dios que todas esas personas que tienen el Espíritu Santo sean ayudadas por el Espíritu Santo para que dejen su mal camino y sean personas nuevas. Este próximo domingo nos menciona el deseo de paz de ustedes se cumplirá. El deseo de paz, de tranquilidad, y es lo que ahorita, en este tiempo, en este próximo domingo, pues le vamos a pedir al Señor, el día 3 de julio, le vamos a pedir al Señor la paz, porque hay mucha maldad, hay mucha delincuencia, hay mucha guerra. Veamos en nuestro país lo que está pasando en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán, para no mencionar a todos los estados de la República y no mencionar todos los países del mundo. La guerra, un jinete del Apocalipsis, se hace presente. La muerte, otro jinete del Apocalipsis, se está haciendo presente. Y el hambre está presente, porque hay mucha gente que no tiene que comer. Y las enfermedades, la peste, está presente. Mucha gente está muriendo. Pidámosle a Dios este próximo domingo que la paz esté con todos nosotros. Que Dios te bendiga.